Bueno, para hablar de funciones racionales, vamos a definir lo que es una función racional. Entonces, la definición es de la siguiente manera. Una función racional, es una función de la forma f de x, donde f de x es el cociente de dos funciones, donde p de x y q de x son polinomiales, son funciones polinomiales. Bien, ahora, con estas funciones polinomiales formamos esta función racional haciendo un cociente. Vamos a analizar características de estas funciones racionales. Bien, primera característica, ya habíamos hablado del dominio, pero vamos a hablar nuevamente del dominio. El dominio, ¿cuál será? El dominio será el conjunto de los números reales, excepto aquellos valores que anulan el denominador, ¿cierto? Recordemos que el dominio de cualquier función polinomial es todos los reales y el cociente de dos funciones polinomiales entonces será todos los reales excepto aquellos valores que anulan, que hacen cero el denominador. ¿Vale? Continuamos ahora, bueno, del rango no podemos decir mucho por ahora, pero sí podemos hablar de lo que son los puntos de corte. Puntos de corte, como los veníamos trabajando. Entonces, primero punto de corte con el eje X. Puntos de corte con el eje X, ¿cómo se calculan? ¿Cómo se calculaban los puntos de corte con el eje X? Haciendo y igual a 0. Sí, señor. Entonces, haciendo y igual a 0, se calculan los puntos de corte con el eje X. Es decir, que vamos a resolver la siguiente igualdad. Vamos a resolver 0 igual a p de x sobre q de x. Pero un cociente es 0 si solamente si el denominador es 0 y el denominador es diferente de 0, ¿verdad? Tenemos entonces ahora corte con el eje Y. Corte con el eje Y, simplemente evaluamos la función en 0, ¿cierto? Es decir, que eso será Y igual a P de 0 sobre Q de 0. Eso nos dará la segunda componente para ese punto de corte con el eje Y. Bien, por ahora tenemos entonces puntos de corte. Con respecto a la parte gráfica, va a aparecer un nuevo término. Entonces, con respecto aquí a la parte gráfica, van a aparecer unos objetos que se llamarán asíntotas. Y hay asíntotas de tres tipos, de tres estilos. Entonces voy a ir a GeoGebra y voy a mostrar la gráfica de una función racional que tenga algunas asíntotas y ver cómo poder, con nuestras propias palabras, definir lo que es una asíntota. Veamos, tengo acá y igual a, voy a poner x más 1 dividido en x menos 1
en x menos 1 por x más 2. Así. Entonces, esta función resulta que tiene las siguientes asíntotas. Y igual a 0 es una asíntota. X igual a 1 es una asíntota. Y x igual a menos 2 es otra asíntota. Voy a colorear estas asíntotas en un color que se resalte. Vamos a ponerle un color rojo. Un color rojo, ahí estaría. Y la gráfica de la función, vamos a aumentarle un poco el grosor también. Vamos a ponerle un color un poco más llamativo. Listo, ahí está. Entonces, quiero que me digan con sus propias palabras qué es una asíntota. Sería la línea por la que más se acerca a la función, pero nunca llega a ser. La Yo línea a la diría cual que, se acerca la función, pero nunca llega a ser. yo diría que son los valores que no toma la función. ¿Puede hablar un poco más fuerte, por favor? Profe, yo diría que son los valores que la función no toma. Los valores que la función no toma. Eso puede ser complejo. Ya les voy a decir por qué. A ver, ¿quién da? Es un punto donde la función no tiene dominio. También puede llegar a ser compleja esa definición, es decir, puede llegar a tener problemas. A ver, por ejemplo, la primera definición, alguien dice es un valor al cual la función se acerca pero no toma, ¿cierto? No toma ese valor. Por ejemplo, ¿cuál sería ese valor que no toma la función? Uno y menos 2 en y. Bueno, eso sería para estas asíntotas Eh, verticales, pero para esta asíntota horizontal hay algo delicado allí. ¿Por qué? Bueno, algo que dice es, se acerca a la recta, pero no toma el valor, es decir, no toca la recta. Sin embargo, acá vemos que hay un punto donde la gráfica está tocando, de hecho, está cortando la recta. Entonces, el valor 0 sí lo toma en la imagen, en algún momento, ¿sí? pero Eh, ahí tendría que ver más con las restricciones de la ecuación, ¿no? Por ejemplo, ahí pues, por ejemplo, por los x, que ahí si están en el dominador, pues supongo que en el menos uno no entraría en conflicto con la restricción que hay por eso, ¿no? pero eso explicaría las asíntotas verticales. Lo que usted dice ahí precisamente el tema de tener allí, tendríamos que entender allí precisamente el tema de elementos que no están en el dominio. Elementos que no están en el dominio, el 1 y el menos 2. Eso explica las asíntotas verticales, pero la asíntota horizontal, tengan en cuenta que yo pregunté por qué es una asíntota más, no por qué es una asíntota vertical, ¿no? Quiero hablar de asíntotas en general. Ya veremos las diferencias que pueden tener estas asíntotas. Entonces, Profe, no es acá, porque, por ejemplo, en esta fórmula haciendo x igual a cero, que haría y igual a uno, ¿no?
Que ese sería pues más o menos el rango de la función en cuanto al... Ah, no, Si pero... x es igual a 0, de hecho, esto da como menos un medio. Sí, no. Ah, madre. Bueno, alguien decía también que una asíntota eran valores que no estaban en el dominio. Eran valores que no estaban en el dominio, pero por ejemplo, si yo dibujo la función raíz de x, por ejemplo, y igual a raíz de x. Ahí está la función raíz de x, voy a ocultar esta por un momento, esta y esta. Por ejemplo, el menos 2 no está en el dominio de raíz de x. Entonces, pregunto yo, menos 2, esta recta vertical en menos 2, ¿se comportaría como una asíntota para raíz de x? No tiene el mismo comportamiento que tiene, por ejemplo, esta función con raíz de, en menos 2, ¿cierto? En menos 2, si ustedes observan, la curva azul, se acerca mucho a la recta, se acerca mucho a la recta. Entonces, para definir bien lo que es una asíntota, resulta que una asíntota no necesita ser una recta que nunca sea tocada o cortada. Eso es una idea que tal vez tenemos, que es una idea incorrecta. Y para ilustrar un ejemplo de eso, quiero que miremos el siguiente ejemplo. Y igual a seno de x dividido en x. Esa curva no es racional porque seno de x no es polinomial, sí lo sé, pero sin embargo esto tiene un comportamiento asintótico. Voy a hacer aquí un cambio de escala. Y al hacer ese cambio de escala, tal vez es mucho más evidente ese comportamiento asintótico. Vamos a aumentar el tamaño. Si ustedes ven, haciendo ese cambio de escala, cada vez la curva se asemeja más a esa recta. Voy a hacer un cambio de escala diferente. Ahí está. Cuando uno ve una primera vista, empieza a ver que hay una oscilación alrededor del eje X. Pero si ustedes se dan cuenta, a medida que voy aumentando hacia la derecha, ¿qué pasa? Que cada vez esa curva se acerca más y más al eje X, ¿cierto? Cada vez se parece más y más a la recta. Pregunta, según lo que están viendo, al menos gráficamente, ¿cuántas veces esa curva corta al eje X? ¿Cuántas veces esa Infinitas curva veces. corta al eje X? ¿Cuántas? Infinitas veces. Infinitas veces. Y sin embargo, el eje X va a ser una asíntota horizontal para esa curva. El eje X es una asíntota horizontal para esa curva. Entonces, primera pregunta. Una de falso y verdadero. ¿Una asíntota puede ser cortada? ¿Falso ¿Verdadero? o verdadero? Verdadero. Verdadero, ¿cierto? Lo estamos viendo aquí en este ejemplo. De hecho, puede ser cortada infinitas veces. Ujú. Quiero que entendamos el comportamiento asintótico de la siguiente manera. Para que una recta sea asíntota de una curva, debe ocurrir lo siguiente. Alrededor de la asíntota o la candidata asíntota, yo debo poder construir una franja de cualquier tamaño, de cualquier ancho. A ver, vamos a construir esto.
A ver, de hecho voy a construir esto aquí. Vamos a decirle que sí. Y vamos a poner y igual a menos a. Acá tengo una franja, ¿bien? Tengo una franja, vamos a poner esto, propiedad de objeto, vamos a ir de 0 hasta 1. De 0 hasta 1. Entonces observen una cosa, a ver, estas dos rectas voy a dibujarlas. Vamos a colorearlas de colorcito verde. Ahí está. Entonces, ¿qué es el comportamiento asintótico? Si yo puedo construir alrededor de mi asíntota, que es la que está en roja, la que está en rojo, puedo construir una franja de cualquier grosor, por ejemplo, acá voy a reducir ese grosor de la franja. Acá está, por ejemplo, acá tengo esta franja con un grosor de, bueno, radio 0,3, un ancho total de 0,6. Y si a partir de cierto momento, la gráfica de la función está totalmente contenida en la franja, observe, a partir de este momento, la gráfica de la función hacia la parte de la derecha está toda metida en la franja, ¿verdad? Y no se sale. Y a la izquierda ocurre lo mismo. Es decir, si a partir de cierto momento la gráfica de la función está totalmente contenida en una franja, y ojo que esa franja debe ser de un radio cualquiera. No es que si yo pongo una franja de radio 10 y está toda metida, me sirve, no. A lo que me refiero de radio cualquiera es que si yo ahora cambio el radio, también debe seguir ocurriendo el mismo fenómeno. Tal vez no desde el mismo momento, veamos. Antes veíamos que, por ejemplo, no sé, como desde 2, toda la gráfica estaba metida en la función. Sí, perdón, toda la gráfica de la función estaba metida en la franja. Pero ahora no ocurre desde ese mismo momento. ¿Desde qué momento ocurre? ¿Será que existe? Sí existe. Podemos ver, acá todavía se sale. Por acá parece ser que todavía está dentro, pero lo que sí puedo garantizar es que a partir de 14, miren, a partir de 14 la gráfica está toda metida en esa franja. Toda metida en esa franja. Bien, pueden observarlo. Mira, acá voy a ir hacia la derecha, más, más. Y de hecho vea que cada vez se va acercando más y más a la recta. ¿Sí lo ven? Eso es el comportamiento asintótico. Alrededor de la asíntota yo debería poder construir una franja de cualquier radio, y cuando digo de cualquier radio es cualquier radio, puede ser de 0,05, de 0,001, de cualquier radio, y a partir de cierto momento la gráfica de la función debe meterse en la franja y no volver a salir. Si eso ocurre, estamos hablando de un comportamiento asintótico. Y si definimos una asíntota de esa manera, algo que podemos entonces concluir es que no hay ninguna restricción para que una asíntota pueda ser cortada. De hecho, una asíntota puede ser cortada. Acá estamos viendo un ejemplo de una función que corta una asíntota infinitas veces. Corta una asíntota infinitas veces. Bien. Entonces, la idea que tenemos de proximidad está bien, pero la idea que tenemos o la noción que tenemos o que teníamos, espero que ya podamos hablar en tiempo pasado, esa noción que teníamos de que no tocaba la recta, esa debe desaparecer ya, ¿sí? ¿Una asíntota puede ser tocada o puede ser cortada? Sí. Entonces, ¿qué es el comportamiento asintótico? El comportamiento asintótico es un comportamiento en el cual la gráfica de la curva cada vez se ajusta o se parece más a la recta, ¿sí? Observe que al principio está un poco más separada, pero a medida que se va metiendo más y más en la franja, podemos ver que cada vez se ajusta más. De hecho, llega a algún punto, veamos, por ejemplo, aquí casi que no se distingue la gráfica, ¿cierto?, de la asíntota. Mire, por ejemplo, acá vemos uno encima del otro. Voy a ocultar la asíntota
para que podamos ver esa gráfica azul. Vean la gráfica azul y vean la asíntota. Si ven, prácticamente son lo mismo. ¿Siguen teniendo diferencias? Sí. Acá podemos, si hacemos un zoom, podemos ver que todavía se asoma, de pronto acá está todavía un poquito por arriba aquí, por acá un poquito por abajo, pero seguimos encontrando diferencias. Se parecen mucho, claro, mucho más que antes. Ese es el comportamiento asintótico. Bien, es el comportamiento asintótico. Y así es como vamos a definir una asíntota. De hecho, bueno, voy a quitar esta que está aquí en azul y voy a volver a poner esta gráfica. Igual, observen, x igual a 0 es una, perdón, y igual a 0 es una asíntota y podemos ver que a partir de cierto momento la gráfica azul se mete toda en esta franja y cada vez más se parece más y más a la recta, ¿cierto? A la asíntota. Cada vez se parece más y más a la recta. Entonces, esto cuando veamos la teoría de límites va a ser todavía más comprensible porque el comportamiento asintótico no se da y esa es la explicación de por qué acá sí puede cortar una asíntota. O sea, por qué acá puede cortar la asíntota y no comportarse, no sé, que se tenga una aproximación. ¿Por qué puede hacer eso? Porque el comportamiento asintótico se hace de manera gradual. Por lo tanto, se hace en procesos en los cuales hay una tendencia a infinito. Es decir, acá si yo, por ejemplo, digo, no sé, en 5 ya está muy junto la asíntota con la curva. Bueno, pues hago un zoom y tal vez me doy cuenta que en 5, miren, hay tanta diferencia. ¿Sí ven? En 5 hay un montón de diferencia. Tal vez no está lo suficientemente cerca. Es decir, que en casos, en intervalos finitos, no, no hay comportamiento asintótico. En intervalos finitos no puedo hablar de comportamiento asintótico. El comportamiento asintótico, por ejemplo, para esta curva, se da en el intervalo, podemos, no sé, de 6 a infinito, de 4 a infinito, ¿sí? Lo importante es que el comportamiento asintótico va de aquí hacia la derecha, el comportamiento asintótico va de aquí hacia la izquierda, va en -2, por un lado va hacia arriba y por la izquierda va hacia abajo. En 1, por la derecha va hacia arriba y por la izquierda va hacia abajo. Bien, así podemos ver el comportamiento asintótico, pero no en un caso finito. En un intervalo finito no existe comportamiento asintótico. Es en un intervalo infinito, en un rayo infinito. Hay funciones que pueden tener más de una asíntota vertical, estamos viendo acá un ejemplo, pero también hay funciones que pueden tener más de una asíntota horizontal, sin embargo esas funciones no son racionales. No serán racionales. Ya iremos a mirar las personas que van a exponer el tema de funciones inversas, nos van a contar o nos van a mostrar, por ejemplo, la función tangente inversa. La función tangente, a ver si lo toma así bien. Tangente inversa de x, no lo toma así. Bueno, de una vez para las personas que tienen el tema de las funciones inversas, acá lo que escribí, traté de escribir tangente inversa, pero lo que dibujó no fue tangente inversa, fue 1 sobre tangente. Espero que esa aclaración también nos la hagan en la exposición. Esta no me sirve, no era lo que quería dibujar. A ver, no recuerdo en álgebra cómo será esto, tal vez será arco tangente. Arco, bueno, arctangente debe ser, eso. Arctangente de x, ahí está. Esa sí es la gráfica de la tangente inversa. Y como pueden ver, esta gráfica tiene dos asíntotas. Una asíntota será en y igual a pi medios. Vamos a buscar por acá el pi. Y igual a pi medios. No veo el pi. Y igual a pi medios. Y y igual a menos pi medios.
a menos pi medios. A ver, no sé si, no recuerdo si acá puedo simplemente escribir así, pi medios, vamos a ver. Sí, también lo entiende con la palabra pi, simplemente. Entonces acá tenemos una gráfica que tiene dos asíntotas. Si ustedes observan el comportamiento asintótico de esta función hacia la derecha, es decir, hacia la derecha tiene una asíntota en pi medios y hacia la izquierda tiene otra asíntota en menos pi medios, ¿sí? Es decir, acá por el hecho de tener dos asíntotas, no quiere decir que la gráfica fuera a ser algo así y volver acá, no. Acá lo que sí necesito es que se ajuste, bien, que se ajuste allí precisamente a, a esas rectas, que es lo que estamos viendo acá. Bueno, esto lo iremos a ver la próxima semana en la exposición de funciones trigonométricas, bueno, funciones inversas. Listo, tenemos más o menos ya claro lo que es el comportamiento asintótico, ¿vale? Vamos ahora sí a definir cómo conseguir las asíntotas de funciones racionales. Entonces, primero, vamos a suponer que P de X y Q de X son polinomios. P de X y Q de X son polinomios sin factores comunes son polinomios sin factores comunes, coma, de la forma P de X, vamos a decir que es de la forma a sub n, x a la n, hasta a sub 1x más a sub 0, es decir, es un polinomio de grado n. Y Q de X va a ser un polinomio, vamos a poner, de grado m, hasta b sub 1 x más b sub 0. ¿Ven? Un polinomio de grado m. Vamos a ver entonces cómo encontrar asíntotas para esto. Primero, vamos a hablar de asíntotas verticales. Entonces, la gráfica de P de X sobre Q de X, es decir, de esa función racional, tiene asíntota vertical X igual a si Q evaluado en A es 0. Es decir, en cada valor para el cual el denominador se haga 0, tenemos una asíntota vertical de la forma x igual a a. Y eso lo podríamos ver directamente acá en el problema que teníamos, ¿cierto? Si vemos la ecuación se hace 0, el denominador se hace 0 en 1 y en menos 2. Y precisamente en 1 tenemos una asíntota vertical y en menos 2 tenemos otra asíntota vertical, ¿correcto? Ahora, eso con respecto a las asíntotas verticales. Segundo, vamos a hablar de las asíntotas horizontales. Para hablar de las asíntotas horizontales vamos a usar la tricotomía de la comparación de los grados de P y de Q. ¿Qué es la tricotomía de la comparación? Si yo tengo N y M, que son los grados de P y de Q,
Tengo tres posibilidades. ¿Cuáles son esas tres posibilidades al comparar n con m? ¿Qué puede ocurrir? Por ejemplo, que n sea mayor que m. ¿Qué otra cosa puede ocurrir? Que n sea menor, Que n sea menor que m o... que sean iguales. Exacto, esa es la tricotomía de la comparación de dos números reales. Entonces vamos a ver esos casos. Entonces, si n es igual a m, si son del mismo grado, entonces y igual a sub n sobre b sub n, como son iguales, entonces el coeficiente principal ahora se llamará b sub n. Esto es una asíntota horizontal para la gráfica de la función. Es una asíntota horizontal. Eso pasa cuando son iguales. Tercero, si n es menor que m, entonces y igual a 0 es una asíntota horizontal. Y de hecho acá lo vemos en el ejemplo. Si n es menor que m, ¿el grado del numerador acá cuál es? En el ejemplo que tenemos graficado, ¿el grado del numerador cuál es? 1, ¿verdad? Y el grado del denominador es 2. Entonces el grado del numerador es menor que el grado del denominador, por lo tanto, y igual a 0 es una asíntota horizontal. Ahí lo estamos viendo. Y igual a 0, que es el mismo eje X, es una asíntota horizontal, ¿verdad? Ahora, cuarto caso. En el cuarto caso tenemos lo siguiente. Si n es mayor que m. Si n es mayor que m, entonces la gráfica de p de x sobre q de x no tiene asíntota horizontal. Esa gráfica no tiene asíntota horizontal. Si el numerador, el polinomio en el numerador, llega a tener mayor grado que el polinomio del denominador. Bien. En el último caso, este quinto caso es un caso particular del anterior. Bueno, es un caso particular de cuando n es mayor que m. Y es precisamente cuando el grado del numerador es exactamente el grado del denominador aumentado en 1. Si eso ocurre, entonces la gráfica de p de x sobre q de x tiene una asíntota inclinada o asíntota oblicua y esta es precisamente el cociente de la división de p de x entre q de x. El cociente de esa división será la asíntota inclinada
para esa función. Bueno, ahora lo que quiero que hagamos es lo siguiente. Vamos a resolver algunos ejercicios, algunos ejemplos. Vamos a resolver algunos ejemplos y esos ejemplos consistirán en trabajar con funciones racionales, hallando todos los elementos que nos interesan. Es decir, vamos a trabajar precisamente con puntos de corte, a de calcular el dominio, a calcular asíntotas. Vamos a hacer un bosquejo de la gráfica y luego vamos a verificar todo eso en GeoGebra. Bien. Entonces, primer ejemplo, vamos a tomar la función f de x igual a lo siguiente. Y esto va a estar dividido en... Vamos a tomar entonces un caso en el cual tengan el mismo grado, tanto numerador como denominador. Entonces, primero, dominio. ¿Cómo hallo el dominio? ¿Cómo hago para hallar el dominio de esa función? Entonces necesito ver cuándo el denominador se hace 0 para excluir esos valores, ¿verdad? Quiero que miren en su calculadora la solución de esta ecuación. 5x al cuadrado más 4x menos 12 igual a 0. Y que también miren el resultado de las raíces de este polinomio. ¿Por qué? Porque necesitamos que el numerador sea diferente de 0, ¿verdad? Es decir, si el denominador es 0, bueno, de hecho basta con esto. Basta con que el denominador sea 0. Acá esto es 5x al cuadrado. Ahorita vamos a ver para qué nos interesa comparar las raíces. A ver, voy a poner aquí. Bueno, ¿qué raíces les dio? ¿X igual a qué y X igual a qué? A menos 2. A menos 2 y ¿a quién más? 6/5. 6/5. Bien. Entonces, ¿el dominio quién es? El dominio de esa función es el conjunto de los números reales, excepto el menos 2 y el 6/5. Excepto esos dos valores. Ese es el dominio. Vamos ahora a puntos de corte. Vamos, cortes con el eje X. Cortes con el eje X, entonces necesitamos que todo eso sea 0, ¿verdad? Y para que todo esto sea 0, el numerador debe ser 0, 3x al cuadrado más 2x más 1. Debe ser 0 y el denominador debe ser diferente de 0 en esos mismos valores. Es decir, 5x al cuadrado más 4x menos 12 debe ser diferente de 0 para los valores que hagan 0 el numerador. Entonces vamos a ver qué valores hacen 0 el numerador. ¿Qué valores hacen 0 el numerador?
Escucho, muchachos. Uno, profe. La pregunta es, ¿qué valores hacen cero ese numerador? Es decir, ¿cuáles son las raíces de 3x al cuadrado más 2x más 1? Imaginario. Son complejas, ¿cierto? Entonces, esto tiene raíces complejas. Tiene raíces complejas, por lo tanto, puntos de corte con el eje X no hay, no tiene. No tiene. Ahora, corte con el eje Y. Corte con el eje Y, simplemente vamos a evaluar la función en cero, ¿cierto? Es decir, tenemos y toda esta función evaluada en cero. Si evaluamos en cero, en el numerador va a quedar 1, y si evaluamos el 0, el denominador queda menos 12. Es decir, esto es menos un doceavo. Por lo tanto, punto de corte con el eje X, perdón, con el eje Y, 0, menos un doceavo. Así. Bien, ahora vamos a hablar de asíntotas. Asíntotas verticales. ¿Dónde tiene asíntotas verticales? En todos aquellos valores que hacen cero el denominador. Resulta que los valores que hacen cero el denominador precisamente son los que excluimos del dominio. Es decir, valores que hacen cero el denominador, x igual a 2 y x igual a 6 quintos. La ecuación x igual a menos 2 es una asíntota vertical y la ecuación x igual a 6 quintos también es una asíntota vertical. Ahora, asíntotas horizontales. Asíntotas horizontales son del mismo grado. Como son del mismo grado, son ambos de grado 2, lo que dice la tabla es que el cociente entre los coeficientes principales, acá está, es una asíntota horizontal. Es decir, en este caso la asíntota horizontal sería 3 quintos. Bien, recuerda, es el cociente de los coeficientes principales. Por lo tanto, asíntota horizontal y igual a 3 quintos. Como estamos en este caso, en el que n es igual a m, entonces no es posible que n sea menor que m, tampoco es posible que n sea mayor que m y por lo tanto tampoco n va a ser igual a m más 1. Es decir, que asíntota oblicua o inclinada no tiene. Y así completamos esta parte de las asíntotas. Asíntota inclinada no tiene. Y bueno, ahora vamos a poner esta información en GeoGebra. Entonces, puntos de corte, voy a borrar todo esto. Puntos de corte con el eje X no encontramos. ¿Qué puntos de corte encontramos con el eje Y? Solamente uno. ¿Cuál fue? 0, menos un doceavo, creo. 0, Señor. menos un doceavo. Ahí está. Ese será el punto de corte con el eje Y. Vamos a quitar aquí la etiqueta. Vamos a poner esto en otro color. Ahí está. Bien, ya tenemos los puntos de corte. Con X no había, con Y solamente hay uno. Ahora, asíntotas verticales, ¿en dónde? En X igual a menos 2 y en X igual a 6 quintos, si no recuerdo mal. Y esas serían mis asíntotas verticales. Bueno, asíntota horizontal, ¿quién es? ¿Y igual a qué? 3 quintos. 3 quintos. 3 quintos. Ahí está. Entonces, con esto tenemos ya nuestras asíntotas. Voy a poner estas asíntotas de otro color. Ahí están.
Y acá tenemos este punto, ¿no? Este punto que es el punto de corte. Ahora, ¿cómo bosquejar? Mucha atención. ¿Cómo vamos a bosquejar la gráfica de la función? Entonces, vamos a tomar un valor, por ejemplo, en 2. Y lo que quiero mostrar es lo siguiente. A ver, pongamos atención a esto. Cuando yo trazo todas mis asíntotas, por ejemplo, acá tengo 2 verticales y una horizontal, esto me divide el plano en varias partes. ¿En cuántas partes me divide el plano las asíntotas? Si lo ven, esto lo divide en 6 partes. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 partes, ¿cierto? Divididas por las asíntotas. Tengo 6 partes. En esas 6 partes, las asíntotas se van a comportar de una u otra forma dependiendo de cómo estén acotadas. Por ejemplo, si yo calculo la imagen de 2 y la imagen de 2 me da positiva, o no sé, la imagen de 4, de cualquier punto que esté después de esta asíntota vertical, y supongamos que la imagen me da positiva. Si la imagen me da positiva, entonces la curva aquí será así. Bien, bueno, si me da por encima de la asíntota horizontal. Si está por arriba de la asíntota horizontal, entonces la curva será así. Si yo calculo la imagen de 2 o la imagen, bueno, de cualquier número de acá, que está en esta región, ¿cierto? Después de la asíntota vertical, calculo cualquier imagen de aquí y, por ejemplo, esa imagen me dio por debajo de la asíntota horizontal, quiere decir que esa curva es de este estilo. ¿Sí? Es decir, se va a ajustar a la recta, pero ya no abre en la parte de arriba, sino abre así en la parte de abajo. ¿Sí? Así en esta parte. Entonces, para eso vamos a necesitar calcular una imagen, por ejemplo, en x igual a 3. Entonces vamos a hacer eso. Voy a reescribir acá la función. La función es y igual a 3x al cuadrado más 2x más 1 sobre ¿quién? Sobre 5x al cuadrado más 4x menos 12. Más 4x menos 12. Entonces veamos acá en el GeoGebra. Pongan esto en la calculadora y quiero que me den la imagen en 3. ¿Cuánto da esa función evaluada en 3? A ver, todo esto evaluado en 3 da 0.75 aproximadamente. Si ustedes observan, 0.75 está por arriba de la asíntota, porque la asíntota es 0,6, es 3/5. Es decir, la imagen en 3 está dando acá por arriba. Por lo tanto, yo espero que la curva sea de este estilo. Bien, que sea de este estilo. Quiero ahora la imagen en -3. ¿Cuánto les dio? A ver, ahí me dio 1.04 algo. Es decir, que esto, lo que esperaría es que fuera de esta manera. Bien. En la parte central, es decir, en esta parte central, entre las dos asíntotas verticales, es un poco más complejo el análisis. ¿Por qué? Por ejemplo, yo ya tengo un punto ubicado aquí abajo, ¿cierto? El punto de corte con el eje Y. Es posible que esta gráfica se ajuste aquí, pase por este punto y vuelva y se ajuste hacia abajo. Puede ser que sea así, pero también puede ser que esto sea de la siguiente forma, es decir, que se ajuste acá en la parte de arriba, pase por este punto y vuelva hacia arriba
y se ajuste otra vez a la recta. Puede que también sea así, pero puede ser de otras dos formas. Puede ser que se ajuste acá a la izquierda, pase por este punto y luego se ajuste a la derecha a esa recta. O al revés, puede ser que a la izquierda se ajuste hacia arriba, aquí baje y ahora se ajuste así. Entonces, ¿cómo hacer para determinar eso? Necesito tomar más puntos. Puntos cerca de las asíntotas. Por ejemplo, esta asíntota es en -2. Tomemos imagen en -1.9. Vamos a tomar esta imagen en -1.9. En -1.9 da -5. Es decir, que esta viene por aquí abajo. ¿Cuánto es, por ejemplo, esto evaluado en -1? En -1 esto es -0.18, es decir, podemos verificar, comprobar que esto viene así. Y bueno, acá va a pasar por este punto, va a pasar por este punto, pero lo que quiero saber es si pasa por este punto y baja o sube. Entonces ahora la otra asíntota es en 1.2. Voy a evaluar esto en 1. Evalúo esta función en 1 y eso me dio -2. Ahora voy a evaluar esta función en 1.1 y me da -4. Es decir, efectivamente esto va hacia abajo. Así sería el bosquejo de la gráfica. Ahora vamos a graficar esto en GeoGebra y ver si hay diferencias. ¿Qué diferencias habrá? ¿Vale? Tengo entonces acá lo siguiente. En el numerador tenemos 3x al cuadrado más 2x más 1. Y en el denominador tenemos 5x al cuadrado más 4x menos 12. Y ahí está. Entonces observen, la gráfica que está en azul es la gráfica de la ecuación y lo que estaba en rojo fue lo que nosotros bosquejamos, ¿sí? Más o menos el bosquejo que hicimos. Entonces podemos ver que coincide con lo que nosotros esperábamos según los datos que tomamos. ¿Bien? Ahí podemos ver entonces la gráfica de la función y tiene ese comportamiento, ¿vale? Tiene ese comportamiento. No sé si tengan alguna pregunta. Profe, una pregunta, o sea, solamente con reemplazar ahí los valores, también se podría identificar dónde vayan a ver las asíntotas, Esperar un poquito más fuerte. También se podría identificar qué. por dónde van a pasar las asíntotas. El problema es que, o sea, usted dice calcular las asíntotas, o bueno, graficar las asíntotas sin hacerlo de la tabla. El problema es que la asíntota acá, por ejemplo, es 1.2. Sabemos que es 1.2. Pero si nosotros empezamos a acercarnos, no sabemos si es de pronto 1.19 o 1.21, que podría ser también. Es decir, eso sería inexacto. En cambio, como lo estamos haciendo, se calculan de manera exacta. Sí, porque lo que usted dice, tomando valores y además tendría que tomar muchos valores. Tal vez usted toma acá valores y empieza a ver que crece. Y tal vez piensa que esto es en 1, la asíntota es en 1, pero no es en 1, es en 1.2. O tal vez piensa que es en 1.21 o en 1.19. Ese cálculo de la asíntota debe ser exacto. Bien. Bueno, vamos a otro ejemplo. Quiero entonces que consigan la información para este otro ejemplo. Segundo, vamos a tomar la función f de x
igual a 3x al cuadrado menos 3 sobre 2x al cubo más 5x al cuadrado menos 2x más 5. Así. Quiero que calculen toda esa información. Entonces, ahorita les voy a pedir resultados. Quiero que calculen el dominio. Quiero que calculen los puntos de corte con el eje X. Los puntos de corte con el eje Y. Quiero que calculen también las asíntotas verticales, las asíntotas horizontales y bueno, en este caso asíntota inclinada o oblicua no va a tener. Bien, de una vez les anticipo, no tiene porque el grado del numerador es menor que el grado del denominador y bueno, ahorita hacemos un ejemplo donde sí tenga. Entonces para esto, para esta función quiero que consigan esa información. Ya les pregunto. Hacemos un bosquejo también acá ahora en el tablero virtual y luego vamos en GeoGebra ubicando la información. ¿Bien? Bueno, el dominio entonces sería esto, los reales excepto el valor menos 3.086. Puntos de corte con el eje X. ¿Quiénes serían? Las raíces, ¿no? Del numerador. Por eso, ¿quiénes serían? A mí me dio 1 y menos 1. Eso. Pero ojo que son puntos de corte, ¿no? Entonces, esos son menos 1,0 y 1,0. Puntos de corte con el eje Y, ¿cómo se consiguen? Evaluando toda la función en 0, es decir, esto es menos 3 quintos, por lo tanto tenemos el punto de corte 0, menos 3 quintos, 0, menos 3 quintos, ahí está. Ahora, asíntota vertical, precisamente en esa raíz del denominador, asíntota vertical, tenemos x igual a menos 3.086. Asíntota horizontal. Asíntota horizontal, ¿quién es? Si revisan la tabla, cuando el grado del numerador es menor que el grado del denominador, la asíntota horizontal es y igual a 0. ¿Sí? Es y igual a 0. Entonces, volvemos acá. Asíntota horizontal, y igual a 0. Y asíntota oblicua no tiene. Vamos a hacer un bosquejo aquí y luego graficamos todo esto en GeoGebra. Tenemos entonces por acá el plano cartesiano. Puntos de corte con el eje X por aquí en menos 1,0 y en 1,0. Acá están estos puntos de corte. Punto de corte con el eje Y 0, menos 3 quintos por acá. Menos 3 quintos. Voy a poner esos puntos de corte con otro color. Asíntota vertical en menos 3.86. Bueno, la asíntota vertical va a estar por acá. Y la asíntota horizontal será el eje X, ¿cierto? Y igual a 0. Esa asíntota horizontal. Bien. Entonces,
Asíntota inclinada no tiene. Vamos a tomar algunos valores. Algunos valores. Acá esta función va a ser interesante en el siguiente sentido. Quiero que pongan esta función en la calculadora y que me digan cuánto vale esto, por ejemplo, en menos 4. Vamos a mirar aquí en la calculadora. Tenemos 3x al cuadrado menos 3 sobre 2x al cubo más 5x al cuadrado menos 2x más 5 y vamos a calcular esto en menos 4. A ver, el menos 4 a mí me está dando menos 1.28. Menos 1.28, es decir, está dando negativo en menos 4. Por lo tanto, lo que podría esperar es que por aquí en menos 4, como la imagen es negativa, podría esperar que esta parte de la curva fuera así. Bien, se ajustara aquí al eje X y acá se ajustara la asíntota. Por ejemplo, quiero que calculemos esto en menos 3. Calculado esto en menos 3, esto da 12, positivo. Bien, viene entonces por aquí y observen, esto acá va a pasar por este punto, por este otro punto, aquí va a subir, pero como tiene un comportamiento asintótico con el eje X, entonces posiblemente acá va a subir y luego se va a ajustar. Bien, luego se va a ajustar al eje. Vamos a verificar entonces esto en GeoGebra. A ver si de pronto Profe, tiene... ¿Sí? ¿esa última en cuánto está evaluada? ¿Cuál última? La que a lo último se ajusta. Ahí la pueden evaluar, por ejemplo, evalúen eso en 3. Yo digo, bueno, yo digo que se baja de esta manera porque va a ajustarse al eje X. Es decir, si calculamos esto en 3, ¿cuánto da? Esto es 0,2. Positivo, ¿cierto? Si calculamos esto, por ejemplo, en 5, debería ser menor. 0,19. Si calculamos esto, por ejemplo, en 10, debería ser menor a 0,19. 0,11, ¿sí? Se va ajustando. Acá tenemos los ejes. Vamos a mirar esto en GeoGebra. Bueno, voy a quitar todo esto. A ver, esto la puedo editar. Es 3x al cuadrado menos 3. Y en el denominador tenemos 2x al cubo más 5x al cuadrado menos 2x menos 2x más 5. Y bueno, vamos a graficar esto. Y ahí está. Ahí está lo que habíamos anticipado. Tenemos asíntotas. Si no recuerdo mal, la asíntota era x igual a menos 3.080 y qué, 6. Sí, 0,86. Listo. Ahí está. Y la otra asíntota era el eje X, es decir, y igual a 0. Ahí está, voy a poner mis asíntotas en otro color. Acá están en verde. De paso vamos a graficar también los puntos de corte que hayamos. Puntos de corte, entonces A igual a menos 1,0. Ahí está. Tenemos el otro punto de corte, B igual a 1,0. Y el otro punto de corte con el eje, el que fue el corte con el eje Y, fue en 0, menos 3 quintos. Creo que sí, ¿cierto? Menos 3 quintos. Sí, ahí está. Entonces ahí están también nuestros puntos de corte. Verificamos efectivamente que
La curva pasa por esos puntos, esos son los puntos de corte, y ahí está toda la información consignada. Entonces, de esta manera podemos nosotros, a partir de la información, hacer un bosquejo de la gráfica, Acá pues no estamos teniendo en cuenta todo el tema de la escala, ¿cierto? Cuando ya se tiene el tema de la escala, pues se parece mucho más a lo que está graficado acá en GeoGebra, tal vez tiene estas características. Bueno, sin embargo, acá en GeoGebra la escala no está en una escala natural. Voy a ponerla en 1 a 1. Ahí está. Esa sí sería una escala natural. Ahí está. Unidades 1 por 1. Bien. Vamos a ver entonces ahora un ejemplo más. Tercer ejemplo, una función de la siguiente manera. X al cubo más 3x al cuadrado más 3x más 1 sobre x al cuadrado, vamos a poner así, x al cuadrado menos x menos 6. Así. Quiero otra vez toda la información, quiero el dominio, quiero corte con x, corte con y, asíntota vertical, asíntota horizontal, y acá sí vamos a tener asíntota inclinada y ya vamos a ver cómo calcularla. Entonces, vayan dándome datos. ¿Cuál es el dominio? ¿Cuál es el dominio? Uno es 3, profe, y el otro es... Uno es 3, profe, y el otro es menos 2. 3 y menos 2 son los que se excluyen, ¿verdad? Sí, señor. Es decir, acá es los reales, excepto el 3 y el menos 2. De una vez, esos mismos valores que se excluyen son asíntotas verticales. X igual a 3 y X igual a menos 2. De una vez. Cortes con el eje X. Entonces, para cortes con el eje X, vamos a ver cuándo el numerador se hace 0. El numerador, cuando se hace 0. ¿Cuándo se hace 0 el numerador? ¿Cuándo se hace 0 el numerador, muchachos? En menos 1. Eso, cuando X vale menos 1 y solamente allí, ¿no? Sí, sí, Es señor. decir, punto de corte con el eje X en menos 1,0. Punto de corte con el eje Y. Entonces evaluamos toda la función en 0 y esto da 0, menos un sexto. 0, menos un sexto. Asíntotas verticales ya las tenemos. Asíntota horizontal. Si revisan la tabla, la asíntota horizontal no tiene. ¿Y por qué no tiene? Precisamente porque el grado del numerador es mayor que el grado del denominador. Pueden mirar en la tabla que hicimos, en esos casos que hicimos. Y la asíntota inclinada. Resulta que la asíntota inclinada dice que es el cociente de la división x al cubo más 3x al cuadrado más 3x más 1. Es el cociente de esa división entre el numerador y el denominador. Acá tenemos x al cuadrado menos x menos 6.
Entonces vamos a hacer esa división. Les recuerdo, cuando yo hago una división, este señor se llama dividendo. Este señor de acá se llama divisor. Lo que va a quedar aquí se llama cociente y es lo que me interesa. Y lo que va a quedar aquí al final se llama residuo. ¿Bien? Entonces pregunto, ¿por quién debo multiplicar a x al cuadrado para obtener a x al cubo? Por X. X. Por x multiplico entonces por x, queda x al cubo, acá lo escribo con signo contrario. Ahora x por menos x queda menos x al cuadrado, acá lo escribo con signo contrario el resultado. Tengo aquí x por menos 6, menos 6x, acá que escribiría entonces más 6x. Hago toda la suma, x al cubo menos x al cubo da 0, 3x al cuadrado más 3x al cuadrado, 3x al cuadrado más x al cuadrado es 4x al cuadrado, 3x más 6x es 9x y esto más 1. Ahora, ¿por quién multiplico a x al cuadrado para obtener 4x al cuadrado? Más 4, ¿no? Sí, señor, más 4. Entonces, 4x al cuadrado, acá quedaría con signo contrario. 4 por menos x es menos 4x, quedaría acá como más 4x. Más 4x. Y bueno, 6 por 4, 24. Queda positivo acá, ¿cierto? Más 24. 25. Profe, Por lo pero ¿cómo ha sido? O sea, cuando se hace la operación, digamos, hay 4 por x al cuadrado, crea x al 4x al cuadrado, y cuando pasa al este se cambia de signo. Sí, señor. Sí. Cuando hago la multiplicación acá, aquí en esta parte pongo con el signo contrario, ¿sí? 4 por x al cuadrado es 4x al cuadrado. Pongo acá menos 4x al cuadrado. 4 por menos x queda menos 4x. Aquí lo pongo con signo contrario. Es decir, lo escribo como positivo 4x. Y 4 por menos 6 es menos 24. Acá lo escribo como más 24. Y ahora hago la suma. 4x al cuadrado menos 4x al cuadrado, 0. 9x más 4x, esto es 13x, y 1 más 24 es 25. ¿Cómo sé cuándo detenerme cuando estoy haciendo una división de polinomios? Cuando el grado del residuo de lo que va quedando sea menor que el grado del divisor, ahí me detengo. ¿Sí? Como ustedes podían ver, la primera cuenta que hice, el resultado me dio de grado 2, pero el divisor es de grado 2, es decir, todavía no es menor. Entonces, cuando hago otra operación, ahora el residuo es de grado 1 y el divisor es de grado 2. Ahí me detengo. Este ya es el residuo. Ese ya es el residuo. Profe, yo no Entonces, entendí. Ay, qué pena. Yo no entendí cómo sacó el de menos 4x al cuadrado más 4x más 24. ¿Me podría volver a explicar otra vez, por favor? vale, bueno, vamos a hacerlo. El del principio, vamos a mirar el del principio. Igual. A ver, acá puedo hacer esto. Esperen a ver. Y vamos devolviéndonos acá un poco. A ver hasta dónde me puedo devolver. Vale, aquí comenzamos. Vamos a mirar paso a paso. Entonces, la pregunta que me planteo inicialmente es, ¿por quién debo multiplicar a x al cuadrado para obtener x al cubo? Y la respuesta es, a x al cuadrado lo debo multiplicar por x para obtener x al cubo. ¿Sí? Entonces, multiplico x por x al cuadrado da x al cubo. ¿Cómo escribo aquí? Con signo contrario. Lo escribo como menos x al cubo. Ahora multiplico x por menos x. ¿Cuánto me da eso? Menos x al cuadrado. ¿Qué escribo aquí? Más x al cuadrado, con signo contrario. ¿Sí observan? Ahora multiplico x por menos 6. Queda menos 6x. Pero acá, ¿cómo lo voy a escribir? Como más 6x.
¿Bien? Como más 6x. Ahora, ¿qué procedemos a hacer? ¿Qué procedemos a hacer acá? Vamos a hacer la suma. Entonces tenemos x al cubo. Tenemos x al cubo menos x al cubo, ¿cuánto es? X al cubo menos x al cubo es 0. Tengo 3x al cuadrado más x al cuadrado, 4x al cuadrado. 3x más 6x queda 9x y acá más 1. Ahora la pregunta es, ¿por quién debo multiplicar a x al cuadrado para obtener 4x al cuadrado? Entonces debo multiplicar por 4. Bien. Entonces tenemos 4 por x al cuadrado es 4x al cuadrado. Acá lo escribo siempre con signo negativo. Perdón, con signo contrario. Continúo. 4 por menos x es menos 4x. Acá como lo escribo, con signo contrario, más 4x. Y tengo 4 por menos 6 es menos 24. ¿Cómo lo escribo acá? Con signo contrario, más 24. Nuevamente hago la suma. 4x al cuadrado menos 4x al cuadrado es 0. 9x más 4x es 13x. Y 4 más 1 es 25. Aquí ya me detengo, no continúo haciendo la división. ¿Por qué? Porque el grado del residuo, de esto que está quedando, el grado de esto es menor que el grado del divisor. Ahí me detengo. ¿Bien? Y este ya es el residuo. Repito, me detengo cuando el grado del residuo de lo que va quedando es menor que el grado del divisor. Entonces, de toda esta división, ¿qué era lo que me interesaba? El cociente de la división. Entonces, la asíntota inclinada, mucha atención, la asíntota inclinada va a ser y igual a x más 4. Esa es mi asíntota inclinada. Entonces, ahora vamos a poner esta información en GeoGebra. Vamos a poner esta información en GeoGebra y bueno, me van diciendo por allí lo que vayamos necesitando. Y Profe, una ahorita pregunta. graficamos la función, ¿sí? ¿Quiere decir que para hallar la asíntota inclinada siempre se debe hacer la división de polinomios? Sí. Ah, listo. Sí. Entonces, tenemos puntos de corte. A ver, voy a poner acá un punto de corte. Punto de corte con el eje X solamente nos dio menos 1,0. Punto de corte con el eje Y, ¿cuánto nos dio? 0, ¿qué? Menos 3. 0, menos 3. Menos 3 quintos. Menos 3 quintos, vale. Ahí está. ¿Qué otra información vamos? No, ¿cuál menos 3 quintos? Menos un sexto. Sexto. Será el del anterior. Ah, sí, profe, qué pena. Menos un sexto. Ahí está. Ahora, asíntotas verticales en x igual a 3 y x igual a menos 2. X igual a 3 y x igual a menos 2. Ahí están, asíntotas verticales. Asíntota horizontal no tiene. Ahora, asíntota inclinada, y igual a x más 4. Asíntota inclinada, y igual a x más 4. A ver, como ya lo hemos venido haciendo, voy a poner mis asíntotas en otro color para distinguirlas. Vamos a ponerla de color verde. Ahí está. Vamos a aumentar un poquito el grosor. Ahí está. Ahí están mis asíntotas. Tengo ya mis puntos de corte, ¿cierto? Mis puntos de corte. Y otra vez, las asíntotas están dividiendo el plano en ¿cuántas partes? En 6. En 6, perfecto. Entonces ahora quiero que pongan esa función. A ver, ¿cómo era la función? Es y igual a ¿qué?
a x al cubo más 3x al cuadrado más 3x más 1 dividido en x al cuadrado menos x menos 6. Pongan esa función en la calculadora y quiero, por ejemplo, que me den el valor cuando la función vale menos 4. Vamos a ver, tenemos aquí entonces x al cubo más 3x al cuadrado más 3x más 1 sobre x al cuadrado menos x menos 6. Esto evaluado en menos 4, a ver, a mí me está dando menos 1.92. ¿Sí? Sí, sí, señor. Menos 1.92. Es decir, que, bueno, voy a hacer acá un poquito de zoom inverso. Como esto está dando negativo, es decir, está dando acá en menos 4, menos 1.92, lo que yo esperaría es que esta parte de la gráfica fuera así. Mucha atención, muchachos. ¿Por qué sé que es así? Porque está dando un punto, como digo, esto se divide en cuántas regiones, en 6, ¿cierto? Entonces acá tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En estas regiones que son las tipo 1, tipo 3, 4 y 6, ¿qué tienen de particular? Que están acotadas entre una asíntota vertical y una asíntota inclinada. El comportamiento es parecido si fuera acotada entre una asíntota vertical y una asíntota horizontal. Acá es suficiente con ubicar un punto, es decir, hacia la izquierda de esta asíntota vertical, de esta primera asíntota vertical, hacia la izquierda, yo voy a calcular la imagen de un punto. Por ejemplo, calculé la imagen de menos 4. Podemos calcular la imagen de menos 10. Si la imagen de menos 10, calcule la imagen de menos 10, ¿cuánto es? Esto es menos 7.00, ¿sí? Menos 7.00. Miremos menos 7 ¿dónde está? Acá tengo menos 10, entonces menos 7 está como por aquí. Está por debajo de la asíntota. Entonces está cayendo en la región 6. Como está cayendo en la región 6, lo que yo espero es que la curva sea algo de este estilo. Si cayera en la región 1, entonces la curva no sería así, sino que sería de la siguiente forma. La curva sería de la siguiente forma. Se ajustaría acá y luego se ajustaría así. Si la imagen de un punto antes de la asíntota cayera en la región 1, pero está cayendo en esta región 6. ¿Bien? Entonces lo mismo, voy a mirar la imagen de algún punto, por ejemplo, en 5. ¿Cuál es la imagen de la función en 5? Si cae en la región 3, entonces ¿cómo es la curva ahí? La curva es así. O si cae en la región 4, entonces la curva es así. Pero solamente tiene una de las dos opciones, no puede tener ambas. Entonces, en menos 4 y en menos 10 que ya evaluamos, ya vimos cómo es la parte de la curva. Ahora quiero que evalúen la curva en 5. Da 15.428. 15.428, es decir, está hacia la parte de arriba, ¿verdad? De la asíntota. Vean, acá está 15 para la imagen de 5. Entonces está en la parte de arriba. Por lo tanto, esta curva va a ser así. Y acá en la parte de abajo va a ser así. Donde hay más opciones es cuando estamos en una región que está entre dos asíntotas verticales. Acá entre estas dos asíntotas verticales, sí es posible que ocurran varias cosas, ¿no? Ya vimos que hay 4 casos. Entonces, quiero la imagen en menos 1.9. La imagen en menos 1.9. 1.487. ¿Cuánto dio? 1.48, ¿cierto? Es positiva. Ahora, eso es en 1.9, en menos 1.9. Ahora en menos 1.99.
¿Cuánto da? 19.4. 19 punto algo, ¿cierto? Es decir, que esto viene de arriba. Tengan en cuenta que esta asíntota vertical es x igual a menos 2. Por eso estoy tomando valores hacia la derecha para ver qué pasa acá. Entonces esto debe venir por aquí, por acá debe pasar por estos dos puntos y ahora quiero saber si vuelve a subir o si ahora baja. Entonces esta otra asíntota es x igual a 3. Quiero la imagen de la función en 2.5, por ejemplo. En 2.5. ¿Cuánto da? Menos 19.05. Entonces eso va hacia abajo, ¿cierto? Por acá hacia así y ahora se va por aquí hacia abajo. Eso es lo que nosotros estamos estimando a partir de la curva, a partir de los datos que tenemos. Y ahora vamos a ver cómo lo grafica GeoGebra. A ver qué tanto varía con respecto a lo que nosotros hemos predicho. Entonces tenemos y igual, acá esto dividido, y acá x al cubo más 3x al cuadrado más 3x más 1. Todo esto dividido en x al cuadrado menos 6x menos x menos 6. Y ahí está. Ahí está en morado. Bueno, voy a cambiarle un poquito el grosor. Ahí está. Vamos a ponerle mejor un azul, que creo que se ve mejor. Resalta más. Ahí está. ¿Sí ven que tiene el comportamiento que predijimos? Lo que nosotros podemos hacer con estos datos es un bosquejo. No podemos darle mucha precisión. Acá veamos que se ajusta muy rápido a la asíntota. ¿Sí ven? Acá en esta asíntota vertical se ajusta muy rápido. Acá también se ajusta muy rápido. Es decir, se pega muy rápido a la asíntota. Vean que, por ejemplo, para la asíntota inclinada aquí no se pega tan rápido, ¿cierto? Y esta otra asíntota vertical tampoco se pega tan rápido como si ocurre con esta primera. Ven que en esta primera se pega muy rápido y en esta no tanto. Esta todavía vemos acá mucho espacio. Hay funciones que se comportan así. Acá también vemos en esta no se pega tan rápido y acá tampoco tan rápido. Pero en esta en menos 2 se pega muy rápido al lado y lado la curva. Se ajusta muy rápidamente a la asíntota vertical. Bueno, con esto tenemos entonces todos los casos. Ya lo que queda es que ustedes vayan haciendo más ejercicios, más ejemplos. Y lo que yo les recomiendo es que hagan algo como lo que hicimos en estos últimos ejercicios. Obtener la información, ¿cierto? Obtener la información del dominio, de puntos de corte, de las asíntotas, hacer un bosquejo. Pueden hacerlo acá mismo encima en GeoGebra. Hagan más o menos un bosquejo o pueden también hacerlo en lápiz, un bosquejo, en lápiz y papel, un bosquejo y luego lo grafican en GeoGebra para que comparen. ¿Sí? Comparen a ver si de pronto hay algo que no están considerando bien y ahí van haciendo ajustes en el proceso. ¿Bien? Bueno, muchachos, sería entonces todo por el día de hoy.